A ver, imagínate la siguiente situación. ¿Qué pasaría si nos enteramos de que una clínica, o sea, esa clínica que siempre atiende a tu comunidad, puede irse a la quiebra precisamente por hacer bien su trabajo, por lograr que las personas vivan más tiempo? Suena una contradicción brutal, ¿no? Totalmente. Es que siempre nos han enseñado que el objetivo supremo de la medicina es pues prolongar la vida humana. Exacto. Pero hoy vamos a descubrir que en la trastienda financiera de la salud, cada año adicional de vida de una población, digamos, altera una fórmula matemática increíblemente rígida, y a veces esa alteración rompe el sistema por completo. Y fíjate que es una de las paradojas más fascinantes y curiosamente menos discutidas de todo este modelo. Porque la salud no opera con un cheque en blanco, o sea, funciona a través de un rompecabezas actuarial gigantesco, Ajá. donde un simple movimiento demográfico o incluso, no sé, un decimal mal calculado en un escritorio dicta si habrá médicos disponibles mañana o si un centro de atención primaria tendrá que cerrar sus puertas definitivamente. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo, una inmersión para desmitificar esta compleja columna vertebral financiera que sostiene el primer nivel de atención. El objetivo de este espacio hoy es ofrecer a quienes nos escuchan una herramienta mental, como una especie de lente de rayos X. Me gusta esa analogía. Sí, para poder mirar cómo se estructura un contrato de salud y entender si es realmente un negocio viable o si esconde una fuga de dinero masiva que pues terminará afectando al paciente. Y para lograr esto, nos vamos a sumergir en un material espectacular. Ah, sí, los datos. Exacto. Todo este análisis se basa en los datos estadísticos y el tablero de control que presentaron en el canal de YouTube de Datos y no Relatos. Y más específicamente, el desglose operativo creado por Jorge Miranda proyectado para el año 2026. Claro. Y el trabajo de disección financiera que presenta esa matriz es invaluable. Porque, a ver, aterriza conceptos teóricos a la cruda realidad operativa de las clínicas. Y el concepto central que rige toda esta matriz, o sea, el motor de este universo, es la famosa UPC, la unidad de pago por capitación. Es nuestro punto de partida. Ok, vamos a desempacar esto un poco. Antes de entrar a los porcentajes de la matriz, creo que es vital entender la mecánica básica de esa unidad de pago por capitación. Porque para quienes están fuera del mundo administrativo de los hospitales, esto de la capitación suena a un término alienígena. No es que la clínica cobre por cada inyección que pone, ¿verdad? No, para nada. La capitación cambia por completo el incentivo tradicional. En lugar de cobrar por cada servicio prestado, ya sabes, por cada pastilla o por cada radiografía, el proveedor de salud recibe un pago fijo anual por cada persona que está bajo su cuidado. Ya. Y esto es clave, sin importar si esa persona se enferma todos los días o si no pisa la clínica en todo el año. O sea, es como un restaurante de tenedor libre. Exacto. El restaurante cobra un precio fijo en la entrada. Si el cliente entra y, no sé, se come solo una pequeña ensalada, el restaurante tiene un margen de ganancia enorme. Pero si el cliente llega con un apetito voraz y se come 5 cortes de carne fina, pues el restaurante pierde dinero con ese cliente en particular. El modelo asume que los que comen ensalada van a financiar a los que comen carne. Esa analogía ilustra perfectamente el riesgo financiero, de verdad. El sistema necesita un volumen gigantesco de personas sanas, los que comen ensalada, para subsidiar los costos de la población enferma. Y la matriz que estamos analizando hoy parte precisamente de intentar calcular ese balance a nivel nacional. Ok. En el primer nivel de atención, el modelo divide las necesidades médicas en dos grandes bloques. El primero es la demanda inducida. ¿Y qué incluye exactamente esa demanda inducida en el papel? Porque, a ver, asumo que es la parte predecible del asunto. Sí, sí lo es. Es básicamente la ejecución de las rutas integrales de atención en salud. O sea, es el sistema asumiendo un rol proactivo, yendo a buscar a la persona según su ciclo de vida para mantenerla sana. Ajá, la matriz desglosa esto teóricamente. Comienza con los niños, la primera infancia, que requiere un porcentaje inicial de más o menos el 1.6% de la inversión total. Y luego va subiendo por etapas contemplando recursos para la adolescencia, la adultez, la vejez y la atención materno-perinatal. O sea,
prevención pura. Exacto. Si sumamos todas estas rutas en un escenario nacional ideal, esto representa una inversión del 9% del total de esa tarifa plana. A eso se le suma un 5% adicional para el manejo de enfermedades de interés en salud pública. Vale, si seguimos con las analogías, esa demanda inducida es como pagar la suscripción a un gimnasio. Claro. Hay una cuota fija, una rutina diseñada según tu edad y condición física, es predecible, metódico y está diseñado para evitar problemas mayores a futuro. Entonces tenemos un 14% dedicado a esa prevención metódica. Pero luego la matriz introduce el segundo bloque, que asumo es donde las clínicas empiezan a sudar frío, ¿no? Sudar frío es poco. El segundo bloque es la demanda espontánea. Y sí, es el verdadero generador de estrés financiero. Me lo imagino. Es la consulta del día a día, la enfermedad que no avisa. A nivel nacional, la teoría dicta que esta demanda espontánea debería representar también un 14% de la ecuación, equilibrando así la balanza. Claro, la demanda espontánea es como cuando se te rompe la tubería principal del baño a las 3 de la mañana. No estaba en el presupuesto mensual, es urgente, es caótico y tienes que llamar al plomero de inmediato. Pero, ¿cómo desglosa la matriz de Jorge Miranda ese 14% de, digamos, plomería médica? ¿En qué se gasta exactamente cuando la gente llega de imprevisto? Pues el detalle de la matriz explica la dinámica de una consulta médica típica. Ojo a esto, de ese 14%, un 3% se va en el pago de la consulta de medicina general. Ok, el 3% es el médico. Exacto, pero lo interesante viene después de que el paciente sale del consultorio. Un 2% se destina a la entrega de medicamentos esenciales, otro 2% a imágenes diagnósticas básicas, un 4% a urgencias y, escucha esto, un significativo 5% se lo lleva el laboratorio clínico. Espera un momento. Me estás diciendo que el costo del laboratorio clínico, que es un 5%, es casi el doble del costo de sentarse a hablar con el médico general, que es un 3%. Sí, y el mecanismo detrás de esos porcentajes tiene toda la lógica operativa del mundo. O sea, en una consulta de 15 minutos, el médico hace una evaluación, pero para confirmar su diagnóstico suele emitir varias órdenes. Claro, te mandan a hacer exámenes de todo. Tal cual. Un solo paciente puede salir con solicitudes para un cuadro hemático, un perfil lipídico, pruebas de función renal, glucosa. El papel y el tiempo de prescripción son rápidos, pero el costo de los reactivos químicos, las máquinas de procesamiento y el personal técnico de laboratorio para analizar todas esas muestras suma rápidamente y termina superando el costo del tiempo del médico. Tiene muchísimo sentido cuando se mira desde la cadena de producción de la atención. Entonces, sumando todo esto entre el gimnasio preventivo y el plomero reactivo, más un pequeño margen para atención hospitalaria de primer nivel, la base teórica nacional asume que operar un primer nivel de atención debería costar alrededor del 32% del valor total que la clínica recibe por cada persona. 32%. Ese es el número mágico de equilibrio estipulado en la teoría. Es el porcentaje que permite que la clínica cubra sus costos operativos y mantenga un margen de viabilidad. Pero toda esta armonía matemática se basa en un promedio nacional abstracto, ¿cierto? Y aquí es donde el tablero de control de nuestra fuente nos da un golpe de realidad espectacular. Porque el promedio nacional es un mito estadístico cuando se aterriza en la geografía real. Hablemos del efecto Medellín y de lo que pasa cuando se estrella esta teoría contra la calle. Uy, sí. Si conectamos esto con el panorama general, el efecto Medellín ilustra perfectamente el impacto de una transición demográfica profunda. Ajá. Al aplicar la misma matriz de costos a la pirámide poblacional real y actual de la ciudad de Medellín, ese idealizado modelo del 32% colapsa estrepitosamente. Es que los datos muestran una inversión total de la pirámide. O sea, hay una caída drástica en las poblaciones jóvenes y materno-perinatales. Nacen menos niños. Pero, en contraparte, hay un aumento masivo, casi vertical en las gráficas, de la población mayor de 45 años y de adultos en la etapa de la vejez. ¿Por qué este cambio poblacional destroza el modelo financiero? Pues porque una población envejecida altera la naturaleza misma de la enfermedad. A ver, cuando la base poblacional es joven, la medicina lidia predominantemente con episodios agudos. Ya sabes, una infección respiratoria que se cura con antibióticos en una semana. O una fractura que sana. Es atención episódica. Vas, te curas y no vuelves en un año. Exacto.
Pero al envejecer, la carga cambia hacia las enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares. Estas no se curan en una semana. Requieren medicación ininterrumpida mes a mes, monitoreo constante, ajustes de dosis y un volumen permanente de exámenes de laboratorio. Y los números de la matriz reflejan ese desgaste mensual. La demanda espontánea, que a nivel nacional se calculaba en un manejable 14%, en la realidad de Medellín se dispara un gigantesco 39%. Es una locura. Sí, el rubro de imágenes diagnósticas salta al 7.7%. Los laboratorios clínicos casi se duplican, llegando al 9.6%. Y el costo total operativo para atender a esa población pasa del 32% teórico a un abrumador 56%. Cuesta casi el doble operar en una ciudad con este perfil demográfico. Es el peso financiero de la longevidad sobre una tarifa que, pues, fue diseñada para un país que solía ser mucho más joven. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa y cuestionar la filosofía de todo esto. A ver, Porque si analizamos bien lo que nos dice la matriz, significa que una ciudad está siendo castigada financieramente en sus contratos de salud por haber mejorado la calidad de vida de sus habitantes. O sea, las campañas de prevención funcionaron, la gente no muere joven, el sistema logró que la población envejezca. sí. Y la recompensa del modelo matemático es decirles, ahora tu población es demasiado costosa para mantenerla con la misma tarifa plana. Es casi perverso. Es una excelente observación y plantea una pregunta importante sobre la rigidez de las políticas públicas. Desde una perspectiva clínica y humana, o sea, ese mayor de los triunfos. Pero el modelo de aseguramiento basado en una capitación nacional plana, pues carece de la elasticidad necesaria para adaptarse a esos éxitos locales. Claro. Se asume un riesgo uniforme en un territorio que demográficamente es un mosaico de realidades extremadamente dispares. Entonces, ¿el gerente de una clínica en Medellín no puede pagar la nómina con aplausos por haber logrado que su comunidad viva más años? Definitivamente no. Tiene que lidiar con ese 56% de costo operativo. Y para entender qué significa ese porcentaje en la vida real, creo que es hora de ponerle signos de peso a la unidad de pago por capitación proyectada para el año 2026. Me parece perfecto. La matriz de Jorge Miranda hace esa proyección con una claridad pasmosa. Fíjate, para 2026, el valor total de la UPC se estima en alrededor de 1.658.000 pesos anuales por persona. Ok, 1.600.000. Pero a ese monto hay que descontarle tradicionalmente un 10% que se retiene para los gastos administrativos de la aseguradora, de la EPS. Eso nos deja un valor neto destinado pura y exclusivamente a la prestación del servicio de salud de aproximadamente 1.493.000 pesos al año por paciente. Vale, estamos hablando de un poco menos de 1,5 millones de pesos al año para mantener a un ser humano atendido. Y si aplicamos el caso completo de Medellín, donde debido a las enfermedades crónicas de una población mayor el costo operativo salta al 56%, esto significa que la clínica gastaría casi 838.000 pesos al año por persona. Ajá. Si dividimos eso, son casi 70.000 pesos mensuales de costo real para el proveedor por cada paciente. Y aquí está el problema. Ningún contrato estándar de primer nivel está diseñado para pagar 70.000 pesos mensuales por usuario. Al ver ese desfase gigantesco entre lo que cuesta operar y lo que el sistema está dispuesto a pagar, se desata una estrategia de supervivencia que el autor de nuestra fuente define de una manera coloquial, pero muy precisa. El fue que fue que. Ah, el fue que, ¿qué fue qué? Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el fue que, ¿qué fue qué? Es básicamente el arte corporativo de eludir la responsabilidad para salvar la hoja de cálculo, ¿no? Tal cual. Fue que yo no incluya medicamentos en mi contrato. Fue que nosotros no tenemos equipos para hacer imágenes. Fue que la atención de urgencias le corresponde al hospital del centro. Es una amputación de servicios. Literalmente un menú a la carta de recortes. Para evitar operar a pérdidos con ese 56%, el proveedor empieza a negociar la exclusión de las líneas de atención más costosas. Claro. Si logran quitar la entrega de medicamentos, si deciden no procesar imágenes diagnósticas, si eliminan la toma de muestras de laboratorio y no atienden internación, adivina qué pasa. ¿El costo baja? El costo masivo de la demanda espontánea se desploma drásticamente al 12.5%. ¡Wow! Y mágicamente,
Recortando servicios a la carta, el costo total operativo vuelve a ajustarse al soñado 32% que dictaba el promedio nacional. Todo cuadra en Excel. Exacto. Ahora, la fuente hace una advertencia, estadística crítica en este punto, algo que genera mucha confusión en el debate público. Existe la tendencia a confundir el 32% de la UPC con 32,000 pesos. Ojo con esto. Sí, ojo, no confundamos. El 32% del valor neto anual equivale en realidad a unos 39,600 pesos mensuales por persona. Una cifra que, por cierto, se acerca de manera sorprendente a los 40,000 pesos de los que se ha hablado recientemente en debates oficiales sobre lo que debería costar garantizar la atención primaria. Clínica logra reducir sus costos a esos casi 40,000 pesos mensuales, recortando la mitad de la oferta de valor. Pero entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene hipertensión? Porque la enfermedad crónica no desaparece simplemente porque la clínica decidió no incluir el laboratorio en el contrato. Por supuesto que no. El paciente sigue necesitando su examen de sangre y su pastilla mensual. Esta matemática de supervivencia fragmenta por completo la atención médica. Obliga a una persona mayor a, no sé, ir a un barrio para que le escuche un médico general, tomar 2 autobuses para ir a sacarse sangre al otro lado de la ciudad y hacer una fila de 3 horas en otro municipio para reclamar un medicamento. Y lo que es fascinante aquí, aunque trágico la verdad, es observar cómo decisiones puramente actuariales y financieras moldean la experiencia física y emocional de la enfermedad. El agotamiento que siente un paciente en una sala de espera o en el transporte público cruzando la ciudad tiene su origen directo en una celda de Excel donde alguien intentaba reducir un impacto demográfico del 56% al 32%. Por eso este tablero de control empresarial es una herramienta de revelación. Y para terminar de materializar todo este análisis, fíjate que la matriz nos propone un ejercicio brillante. Vamos a ponernos en los zapatos de un gerente que está frente a un contrato sobre la mesa. Llevar estos números a un escenario real de contratación para, digamos, 25,000 usuarios. Perfecto. Hagamos los números. Usando el valor depurado que calculamos, esos casi 39,600 pesos mensuales por usuario, un contrato para 25,000 personas le representaría a la clínica unos ingresos garantizados cercanos a los 990 millones de pesos mensuales. Nada mal. Si proyectamos eso a un año, estamos hablando de ingresos brutos por encima de los 11,800 millones de pesos. Son cifras que a simple vista parecen garantizar un imperio financiero. O sea, suena a muchísimo dinero. Suena, hasta que se ingresan los costos reales de operación. La matriz calcula que los costos operativos estimados para atender a ese volumen de personas, incluyendo todo el talento humano, el pago a profesionales, la infraestructura y los costos directos e indirectos, rondan los 522 millones de pesos mensuales. A ver, matemáticas rápidas. Si a los 990 millones de ingresos le restamos esos 522 millones de operación, queda una utilidad teórica de más de 460 millones de pesos al mes. Así es. Es un margen de utilidad cercano al 47%. En cualquier otra industria convencional, tener un margen bruto del 47% asegurado por contrato sería motivo de celebración. Estarían abriendo champaña. Claro, sería un modelo de negocio perfecto si no estuviéramos hablando del sector salud. Porque en la salud existe un mecanismo de control de gasto sumamente agresivo. El temido fantasma de la glosa. Uy, claro, la glosa, que funciona casi como un impuesto oculto o un recorte retroactivo. ¿Cómo opera la glosa en la práctica para destrozar ese margen del 47%? Bueno, la glosa es el resultado de las auditorías. Funciona así. La clínica atiende a los pacientes, gasta los insumos, paga la nómina y presenta la facturación total a la aseguradora o al Estado. Pero los auditores revisan esas facturas buscando cualquier inconsistencia. Buscando peros. Exactamente. Si falta la firma de un paciente, si el código del diagnóstico no coincide perfectamente con el código del procedimiento realizado, o si consideran que un examen ordenado no era médicamente pertinente, simplemente retienen o niegan el pago de esa factura específica. Y la matriz nos muestra el efecto devastador que tiene esto en las finanzas reales. Porque recordemos, estamos hablando de dinero que la clínica ya gastó, ya se le pagó a la enfermera, ya se encendieron las luces del quirófano, los reactivos se usaron. Y aquí debemos mirar bien los números.
Ajá. Si sobre ese contrato anual de casi 11.800 millones de pesos se sufre una glosa histórica de apenas el 3%, la clínica está dejando de recibir unos 350 millones de pesos al año. Automáticamente, el margen mensual de utilidad empieza a erosionarse. Y el efecto dominó es implacable si la eficiencia administrativa del prestador falla. Porque el personal médico puede ser brillante, los mejores doctores, pero si el equipo de facturación comete errores administrativos y el nivel de glosa sube, digamos, a un 8%, la clínica deja de percibir casi 1.000 millones de pesos al año por servicios que efectivamente prestó. Es un golpe durísimo. Brutal. Ese margen que parecía tan sólido cae por debajo del 39%. O sea, es una hemorragia de capital que ocurre exclusivamente en los escritorios, no en los quirófanos. Exacto. Y ese es el punto crítico de la matriz de Jorge Miranda. Lo que es fascinante aquí es cómo este tablero de control no es una garantía de pago. El pagador siempre va a entrar a la negociación intentando imponer su tarifa. Ofrecerá pagar solo un porcentaje de la UPC. Pero tener esta radiografía numérica funciona como un radar de navegación. Le permite al proveedor, al gerente, visualizar con precisión milimétrica el punto de no retorno. Saber dónde está parado. Saber si está a punto de firmar un documento que lo obligará a trabajar a pérdidas desde el primer día, subsidiando el sistema con su propio capital. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una síntesis de nuestra inmersión de hoy, queda en evidencia que sostener el primer nivel de atención de un país va mucho más allá de formar buenos médicos y construir bonitos hospitales. Es un equilibrio increíblemente precario que se sostiene sobre 3 pilares fundamentales que no se pueden ignorar. Así es. Primero, se necesita un volumen masivo de usuarios sanos para que el modelo de capitación rinda y subsidie a los enfermos. Segundo, hay que tener un monitoreo implacable de la demografía local, sabiendo que si la población envejece demasiado, la demanda espontánea por enfermedades crónicas puede devorar el presupuesto. Totalmente. Y tercero, se requiere una eficiencia administrativa casi militar para evitar que las auditorías y las glosas desaparezcan el margen de viabilidad. Hemos viajado desde la teoría de las rutas preventivas, pasando por el choque térmico que representa la pirámide invertida de Medellín, hasta llegar a la matemática fría de proyectar millones de pesos para el 2026. Hemos logrado desensamblar, pieza por pieza, el motor invisible que permite la existencia de la atención básica. Este desglose demuestra de manera contundente que las estadísticas demográficas y los porcentajes de incidencia no son simples curiosidades académicas para los censos. Para nada. Son el pulso financiero vital que determina directamente la accesibilidad a los tratamientos en los barrios. Y para cerrar, quiero dejar una idea resonando en el aire. Algo para nuestra audiencia. Algo que surge naturalmente de la lectura de estos datos, pero que proyecta una sombra inmensa hacia el futuro. Hemos visto cómo el éxito médico y la transición demográfica de una sola ciudad como Medellín tienen la fuerza matemática para disparar los costos operativos de un manejable 32% a un insostenible 56%. Sí. Si este quiebre de la fórmula está ocurriendo hoy a nivel local, ¿qué va a pasar en 20 o 30 años cuando el país entero, toda la nación, complete su transición demográfica y tengamos una pirámide poblacional completamente invertida a nivel nacional? ¿Tendrá el modelo de la unidad de pago por capitación la capacidad de mutar para volverse financieramente sostenible? ¿O estamos presenciando las primeras grandes grietas estructurales de un sistema que inevitablemente colapsará por su propio éxito y tendrá que ser reemplazado por un paradigma de financiación totalmente nuevo? Es una pregunta compleja, sin respuestas fáciles, pero es la reflexión que esperamos acompañe a cada persona la próxima vez que intente descifrar los laberintos de nuestro entorno de salud. Hasta la próxima inmersión.